Sean todos bienvenidos a este su canal Cursos Básicos y Rápidos de Computación. Les habla su amigo el maestro técnico productivo del INSEE Metalminero de La Victoria, Estado Aragua, Nelson Moreno, dando apertura al curso de Access Básico, usando la herramienta Access 2010. Comenzamos. Curso básico de Access. Contenido: manejo de base de datos, trabajar con tablas en Access, trabajar con consultas, trabajar con formularios, trabajar con informes. Este es el contenido del curso básico de Access dictado por su servidor, el maestro técnico productivo Nelson Moreno, adjudicado en el Centro de Formación Socialista INSEE Metalminero de La Victoria, Estado Aragua. Índice del curso, primera parte. Curso Bases de Datos Básico en Access. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos. Base de datos integrada. Base de datos compartida. Base de datos relacionales. Como ejemplo de base de datos tenemos conceptos básicos y creación de una base de datos. Ok, ahora vamos a ver curso de bases de datos básico en Access. En LibreOffice y Microsoft Office tenemos una herramienta para la creación y manejo de bases de datos sencillas, en contraposición a la complejidad que supone la gestión del gran volumen de datos en las bases de datos corporativas. Es un programa multiplataforma que funciona en Linux, Windows, Mac OS X y otros sistemas operativos de la familia Unix, y constituye la alternativa libre y funcional al paquete Office de la Microsoft. ¿Qué es una base de datos? Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en disco que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de campos y registros. Una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico compuesta de campos y registros mutuamente relacionados que se encuentran almacenados y que generalmente se caracteriza por ser integrada y compartida. Vamos a ver este gráfico. Aquí tenemos el ejemplo de una creación de una base de datos. Base de datos de activos. Más adelante vamos a desplegar más sobre esta base de datos. Base de datos integrada. Se entiende que la base de datos se puede considerar como la unificación de archivos independientes, donde se ha eliminado total o parcialmente la redundancia de información que existiese en los mismos. Bases de datos compartida. Entenderemos que partes individuales de la base de datos pueden ser compartidas por varios usuarios en el acceso a la misma parte de la base de datos y utilizarla con propósitos diferentes.
como por ejemplo una ferretería. En una ferretería está la parte de atención al cliente, que es la parte de ventas, y la parte de recepción de materiales, que sería el almacén de dicha ferretería. Los materiales que llegan a la ferretería, el usuario los va ingresando en su computadora, dándole entrada a todos los materiales a la base de datos. Y la persona que se encarga de la venta, ese usuario usa la base de datos verificando que haya material en existencia para así complacer el pedido de cada cliente que llegue. Como ejemplo de base de datos tenemos inventarios de almacén o ferreterías, registros médicos, estadísticas, registros de alumnos de escuela, liceos o universidades, Centro Nacional Electoral y Página Patria, entre otros. Conceptos básicos. La base de datos tradicionales se organiza por campos, registros y archivos. Campos es una pieza de información. Vamos a verla en gráfico. Y tenemos aquí, en esta base de datos, tenemos en la columna de los nombres de campo, tenemos estos nombres aquí: nombre, apellido, cédula, teléfono y dirección. Todo esto son campos. Registro. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Vamos a ver la parte gráfica. Y aquí tenemos este ejemplo. Tenemos nuestra tabla que ha sido conformada por estas 4 filas y tiene 5 columnas, 6 con la de identificación. Ahora bien, son 4 filas, de las cuales 3 es donde hemos ingresado nuestros registros. Estos son los registros de nuestra base de datos básica. Un archivo es una colección de registros. Como ejemplo tenemos una guía telefónica, es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en 3 campos: nombre y apellido, dirección y número de teléfono. Ahora vamos a la creación de una base de datos. Síganme. Muy bien, aceptamos. Ok. Ya estamos en el manejador de bases de datos de Microsoft Access 2010. Estamos ya en el menú Archivo, donde hemos seleccionado la opción Nuevo y nos muestra aquí en el perfil Inicio, bases de datos en blanco, bases de datos web en blanco y otras plantillas. De igual manera, también en la parte de abajo tenemos plantillas de office.com, o sea, plantillas para ser descargadas desde internet con ejemplos de bases de datos, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar con esta plantilla, base de datos en blanco, y ahora pulsamos el botón Crear. Aquí me va a presentar ya listo en el programa de Microsoft Access 2010, listo para crear nuestra primera base de datos. Tenemos aquí el menú de identificación, luego el menú principal y el menú de herramientas de acceso directo. Tenemos aquí la columna donde están
las tablas, aquí es donde se van a insertar las tablas que vamos a ir creando durante el curso. Y aquí es nuestra hoja de trabajo, donde nosotros en este tipo de ventana, o sea, en este tipo de opción que está con este botón aquí de ver, es donde nosotros vamos a ingresar los registros según los campos que vayamos a meter. Nosotros vamos a crear una base de datos sencilla, una base de datos donde vamos a establecer 6 campos, que es el campo autonumérico, el campo nombre, el campo apellido, el campo cédula, el campo teléfono y el campo dirección. Una pequeña base de datos básica que nos puede ayudar durante toda nuestra vida profesional, y luego, claro, vendrá el curso avanzado de bases de datos. Pero por lo pronto, quedémonos en el básico, que es el que estamos aprendiendo a ver hoy, ¿ok? Bien, entonces, fíjense bien. Aquí vamos a cambiar la presentación. Vamos a pulsar aquí este botón y vamos a caer en el menú de construcción de nuestra tabla. ¿Ok? Al pulsar este botón nos va a salir un recuadro donde nosotros tenemos que identificar el nombre de la tabla donde vamos a ingresar todos los campos y los registros. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Pulsamos aquí en ver, nos sale el recuadro y colocamos el nombre de esta tabla. Ejemplo, curso Access. Muy bien, le damos a aceptar e inmediatamente me cambia el icono a la parte de construcción. Aquí en mi columna de identificación de tablas aparece ya la tabla creada con el nombre que le acabo de dar, y luego en esta pestaña de igual manera está identificado. Ok, entonces aquí tenemos tipos de datos. Pero vamos a ver qué son tipos de datos, ¿verdad? Esta propiedad almacena el tipo de dato correspondiente a cada campo de una tabla de la base de datos. Es decir, elegir un tipo de datos equivaldrá a indicar el rango de valores permitidos para un campo. Se podrán establecer los siguientes tipos de datos. Damos clic aquí en esta pestaña. Como les dije anteriormente, está la autonumeración, pero supongamos que le metemos número. Entonces, si le metemos este tipo de dato número, él aquí en identificación me va a preguntar cuántos decimales tiene, qué tamaño del campo, si es entero largo, si es entero corto, entre otros, ¿verdad? Si yo le coloco aquí que es texto, me va a preguntar qué tamaño del campo, ¿verdad? Cuántos caracteres va a tener, y me va a cada vez que yo ingrese un registro, yo tengo que manualmente irle colocando el número de identificación. Pero para que esto no suceda, yo prefiero que él me coloque el número de identificación del registro automáticamente, y lo dejamos como lo puso predeterminado, autonumeración. Vamos a la siguiente celda y tipeamos nombres. ¿Ok? Ya está listo el segundo campo, ¿verdad? Identificado con la palabra nombres. Ahora vamos al tipo de datos y aquí sí le dejamos texto. Vamos aquí a las propiedades del campo y vamos a darle la cantidad de caracteres que debe de llevar estos campos en la parte del texto. O sea, qué cantidad de caracteres o espacios debe de contener el campo nombre. Hay personas que tienen hasta 3 nombres. Y aparte de eso, por ejemplo, María, espacio, Josefina, espacio, Anastasia. Entonces, uno va contando letra por letra y va enumerando los diferentes, la cantidad de caracteres que tiene el nombre de esa persona. Entonces, aquí en el tamaño del campo, yo le voy a dar 30 caracteres.
Más abajo, donde dice requerido, fíjense que predeterminado dice que no, yo le voy a decir que sí es requerido. ¿Por qué es requerido? Porque imagínense, vamos a llenar una base de datos donde no hay nombres de personas, no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a llenar los registros de la base de datos, vamos a incluirle los nombres, pero si por casualidad no le ponemos un nombre, enseguida nos sale un mensaje diciéndole falta un registro en el campo nombre, rellene el registro faltante, entre otros, ¿ok? Entonces aquí le decimos si es requerido. Continuamos con la siguiente celda y colocamos apellidos. De igual manera, yo le doy aquí que sea el tipo de datos texto y le doy aquí 30 caracteres y también le digo que sí es requerido. ¿Por qué? Porque imagínense que la persona se llama Juana, ¿verdad? Imagínense cuántas Juanas existen en el estado Aragua. Entonces, Juana Pérez, Juana Rodríguez, Juana Quiñones, Juana Moreno, etcétera, etcétera, Juana Hernández, entre otros, ¿verdad? Entonces, sí es requerido, ¿ok? Seguimos aquí. Cédula. En cédula, yo también le voy a dar el tipo de datos texto, para que simplemente me lo reconozca como un texto y no como una numeración que tenga que colocarle decimales. Entonces, aquí le doy la cantidad de 30 caracteres también y sí, también le digo que es requerida. Vamos con el campo teléfono. Muy bien, en el campo teléfono le digo igualito que el tipo de datos tiene que ser de texto y hay personas que tienen hasta 3 teléfonos, le doy 40 caracteres, ¿ok? Pero que no es requerido. ¿De acuerdo? Porque así como hay gente que tiene hasta 4 teléfonos, hay gente que no tiene ninguno. Y por último, el campo dirección. Aquí está el campo dirección, pero aquí en tipo de datos sí le vamos a dar la opción de memo, ¿ok? Fíjense bien, ¿por qué memo? Bueno, el memo es un texto con una longitud máxima de 64.000 caracteres. Los campos memos no pueden indexarse. ¿Qué pasa? Que hay direcciones que son muy largas. Por lo tanto, si yo le digo que le dé el tipo de dato texto, me va a pedir más caracteres de lo que me está ofreciendo. Y para que esto no suceda, yo prefiero darle la opción de memo. ¿Ok? Hecho esto, le decimos que me lo salve, vamos a guardarlo, ¿bien? Y ahora vamos a empezar a ingresar registros. Pulsamos el botón de aquí, que vamos a pasar de la parte de construcción a la parte de ingreso. Aquí está. Lista nuestra tabla y listo nuestros campos y listo las celdas para ingresar los registros. Vamos a comenzar. Nelson Moreno, cédula 6.258.369, teléfono 0412-456-789, dirección Cagua, calle 5 de julio, casa 25. ¿Ok? Ya está nuestro primer registro. ¿Ok? Ahora presionamos la tecla Enter y él automáticamente me pasa al otro renglón. Ahí está. Lista para que ingrese yo el nuevo registro. ¿Ok? Elsie
Terán, cédula 7.895.000 7.895.463, perdón. Teléfono 0412 789 2323. Dirección. A ver. Dirección. Calle Bolívar, Norte, casa número 55, San Mateo. Presionamos Enter para dar ingreso a otro registro. Ahora, fíjense bien, aquí estoy viendo algo. Aquí le falta un número a este teléfono. 0412-456-7891. Y listo. ¿Ok? Muy bien. Vamos al otro ingreso. Y colocamos aquí. Nelly Rodríguez. Ya va. Nelly Rodríguez. Cédula 359625. Teléfono 0414 98456. Muy bien. Calle Longoria, cruce con Altagracia, casa 24, Cumaná, Estado Sucre. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Ahora fíjense bien, fíjense que aquí se ve muy pequeño, ¿verdad? Yo me voy para acá, vean cómo cambia el puntero del ratón. ¿Están viendo? Miren, aquí está en puntero, aquí está en PROM y aquí está, miren cómo me cambia. Aquí le doy doble clic y se abre la celda. Muy bien, le vamos a salvarlo y ya tenemos nuestra primera base de datos. ¿Ok? Ahí está. Nuestra primera base de datos. ¿Ok? Ahora fíjense bien, muchachos. Vamos a cerrar aquí y nos vemos ahorita porque les voy a poner una asignación. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio práctico de Access, perdón. Es algo sencillo. Ustedes van a crear una nueva base de datos, la van a llamar matrícula, luego van a crear una tabla, ¿verdad? Y van a registrar los siguientes, van a registrar estos campos y van a agregar estos registros, ¿ok? Este es el tamaño de lo que se les pide en el tamaño de caracteres y los otros que son requeridos. Aquí la llave se la van a colocar en el campo código alumno, que viene siendo aquí, ¿verdad? Y la llavecita va por acá. Ok, muchachos, espero que me la hagan llegar con comentarios. Y hasta aquí el video, el primer video de Access. Todavía falta tela por cortar. Les recuerdo darme like y suscribirse al canal y darle a la campana para que así te avise cuando subo el siguiente video. Nos vemos, se les quiere de gratis. Gracias por su atención.